Venga, vamos a meternos de lleno con algo que suele traer de cabeza cada mes al mirar la nómina, el IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Entender cómo funciona es, de verdad, fundamental, sobre todo para quitarnos de encima uno de los miedos más grandes que existen a la hora de hablar de dinero. A ver, ¿quién no ha oído esta frase alguna vez? Es una preocupación súper común, casi una leyenda urbana del mundo de las finanzas. La idea de que algo tan bueno como una subida de sueldo, ¡zas!, se te pueda girar en contra y acabes perdiendo dinero. Y claro, eso genera un montón de dudas, ¿verdad? Pues esa es la gran pregunta. ¿Hay algo de verdad en todo esto? Vamos a abrir el capó del sistema y a ver qué hay dentro. Vamos a descubrir si este miedo tan extendido es real o si es simplemente uno de los grandes mitos de las finanzas en España. Muy bien, pues vamos a empezar por los cimientos. Lo primero es lo primero. ¿Qué es exactamente esto del IRPF? Pues dicho de forma sencilla, es el impuesto que se aplica a la renta que una persona ha ganado durante todo un año. Vamos, al dinero que ha entrado. Fijaos en esto, que es clave. El IRPF tiene, por así decirlo, tres características. Es personal, o sea, afecta a cada individuo, es directo, porque va sin rodeos a la fuente de ingresos, y la palabra más importante de todas, es progresivo. ¿Y esto qué significa? Pues que cuanto más se gana, más alto es el porcentaje que se paga. Y es justo esta palabrita, progresivo, la que suele generar toda la confusión. Y ojo, que cuando hablamos de renta no es solo la nómina, ¿eh? En el saco del IRPF entra casi de todo. Por supuesto, el salario del trabajo, que es lo más habitual, pero también las ganancias por dividendos, lo que se saca de alquilar un piso, los beneficios si se vende una casa o lo que gana un autónomo. Al final, todo suma. Perfecto, pues llegamos al meollo de la cuestión, a la pieza clave que desmonta todo este tinglado del mito. Para entender por qué no se puede ganar menos al recibir un aumento, hay que entender cómo funcionan los famosos tramos. Quien entiende esto, lo entiende todo. Atención, porque esta es la idea que lo cambia absolutamente todo. El impuesto no es un único porcentaje que se aplica a la totalidad del salario. No, no funciona así. El sistema va aplicando diferentes porcentajes a diferentes trocitos de los ingresos, por fases. Aquí tenemos la famosa tabla de tramos. A cada rango de ingresos, como veis, le corresponde un porcentaje. Pero, y esto es lo crucial, si alguien gana 25.000 euros, no se le aplica el 30% a todo. ¿Qué va? La primera parte de su sueldo tributa al 19%, la siguiente parte al 24% y solo la pequeña porción que entra en el tercer tramo es la que tributa al 30%. Mirad, la mejor forma de visualizarlo es pensar en cubos que se van llenando. El sueldo va llenando el primer cubo, hasta 12.450 euros. A todo el dinero que hay en ese cubo se le aplica un 19%. Una vez lleno, el dinero que sobra pasa a llenar el segundo cubo. Y a ese dinero se le aplica un 24%. Y así sucesivamente. Cada cubo tiene su propio impuesto, que solo afecta al dinero que hay dentro. Bueno, pues ya está bien de teoría. Vamos a mancharnos las manos con números, que es como mejor se ven las cosas. Vamos a ver qué pasa en la vida real con esa famosa y tan temida subida de sueldo que hace saltar de tramo. Imaginemos este caso, una persona que gana 20.000 euros y le suben el sueldo a 21.000, justo para cambiar de tramo. El mito, la leyenda, dice que esto es un desastre, que ahora todo su sueldo va a tributar al 30% y que va a cobrar menos. Pero la realidad, la realidad es mucho, mucho más lógica y favorable. Y aquí está la prueba del algodón. Los números no mienten. Para un salario de 21.000 euros, el cálculo correcto es este. Se aplica el 19% a los primeros 12.450 euros, después se aplica el 24% al siguiente trozo, hasta los 20.200, y al final solo los últimos 800 euros, solo esos 800, son los que tributan al 30%. ¿Se ve la diferencia? No es todo el salario, ni de lejos. Si sumamos el impuesto de cada cubo, el total a pagar por un salario de 21.000 euros es de 4.465,50. Si el mito fuera cierto, el 30% de 21.000 serían 6.300 euros. La diferencia es enorme. Y aquí lo vemos de forma gráfica y definitiva. Con 20.000 euros, el sueldo neto que llegaba era de 15.825. Con el aumento a 21.000 y a pesar de pagar más impuestos en total, el sueldo neto aumenta hasta los 16.534,50. Se gana más dinero. Punto. Mito cazado y desmontado. Vale, pero un momento. Quizás alguien esté pensando, oye, que en mi nómina a mí no me retienen ni siquiera el 19% del primer tramo. Y esa es una muy buena observación. Porque falta una última pieza importante en este puzzle.
Y esa pieza se llama el mínimo personal y familiar. ¿Qué es esto? Pues, en pocas palabras, es una cantidad de dinero que Hacienda considera que es intocable, que es lo básico para cubrir las necesidades vitales. Y sobre esa cantidad simplemente no se pagan impuestos. Está exenta. Para la mayoría de la gente, este mínimo es de 5.550 euros. Esto significa, en la práctica, que los primeros 5.550 euros que se ganan en un año no tributan. Por eso el porcentaje real de impuestos que se paga siempre es inferior al del tramo más alto en el que se esté. Así que llegamos a la conclusión final e inequívoca, para que quede grabada a fuego. Es matemáticamente imposible que una subida de sueldo resulte en un salario neto inferior. ¿Se pagarán más impuestos? Sí, lógico, porque se gana más dinero, pero la cantidad neta que llega al bolsillo siempre será mayor. Ahora ya sabemos cómo funciona esto, que no es poco. Entender el cómo nos da control y nos quita miedos. Pero claro, esto abre la puerta a la siguiente gran pregunta, el por qué. ¿Por qué este sistema es así? ¿Para qué se utilizan los impuestos? ¿Cómo financian la sociedad en la que vivimos? Pero bueno, eso ya es material para otro análisis. Venga, vamos a meternos de lleno con algo que suele traer